Hola, querido amigo. Bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Muy bien, estamos como familia reunidos nuevamente frente a este libro, la Biblia. Romanos capítulo 12 es nuestra lectura de hoy. Estamos avanzando en este curso y estamos en esta maravillosa temática llamada confianza verdadera, porque la confianza verdadera, el libro de los Romanos la explica cómo establecer la relación correcta con Dios en los términos de Dios. Confianza verdadera, establecer la relación correcta con Dios en los términos de Dios. Ya hemos hecho un recorrido maravilloso por la carta a los Romanos. El primer punto que vimos, el primer gran tema que abordó el apóstol Pablo fue el tema de la condenación, donde él explicó que todos estamos condenados. Entonces, primera palabra clave, condenados, condenación. La segunda es la justificación. El cielo es gratis. Somos justificados por la fe en Jesucristo. La tercera, la santificación. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el poder del pecado queda quebrado en nuestras vidas y el pecado no nos puede gobernar y no estamos sometidos ni a la ley ni al pecado, sino que ahora es el Espíritu Santo el que gobierna nuestras vidas y nos permite obedecer a Dios. Santificación. Después vimos la elección soberana. Y es que Dios elige y escoge a personas de acuerdo a sus propósitos, y Dios elige a personas y tiene misericordia de personas para que vayan al cielo, porque si Él no eligiera, nadie sería salvo, porque todos los seres humanos hemos elegido el infierno, hemos elegido la maldad, hemos elegido acercarnos a Dios a nuestra propia manera, y eso es un acto de rebeldía. Cuando tú veas, Dani, a alguien practicando la religión, recuerda que la religión es un acto de rebeldía contra Dios, porque la religión es tratar de acercarse a Dios en los términos humanos y no en los términos de Dios. Que los términos de Dios son un regalo. El término de Dios es como lo leíamos en Romanos capítulo 10. El mensaje está cerca de ti, lo tienes en la boca y en tu corazón. Y entonces hemos visto estos 4 términos y hemos visto entonces qué significa ser cristianos. Entonces, Dani, voy a repetir qué significa ser cristiano, qué significa ser seguidor de Jesucristo, para que lo tengas en cuenta y lo repitas. ¿Listo, campeón? Sí. Muy bien. Entonces, ser cristiano, número 1, es saber que estoy condenado. Ser cristiano es saber que estoy condenado porque soy pecador y he violado la ley de Dios. Ser cristiano entonces es recibir la justificación gratuita. Dios me declara justo. Dios me declara no culpable cuando pongo mi fe en la obra de Jesucristo. Entonces soy justificado gratuitamente. Y como yo ya sabía que estoy condenado, recibo la justificación como un regalo inmerecido y vivo una vida llena de gratitud, de alegría. ¿Por qué? Porque fui justificado gratuitamente por la fe. Después, un verdadero cristiano es santificado. Eso quiere decir que yo como verdadero cristiano sé que el pecado no me puede gobernar. Ni las adicciones, ni el pecado, ni la maldad, ni mi naturaleza pecaminosa. Nada de eso me puede gobernar porque el poder del pecado perdió su poder sobre mí. Y entonces ahora estoy guiado es por el Espíritu Santo y es el poder del Espíritu Santo el que me gobierna. Y como verdadero cristiano sé que tengo victoria, soy santificado por el Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, como verdadero cristiano sé que fui elegido por misericordia. No me creo más que nadie. No creo que soy más puro. No creo que soy más santo que nadie. Porque fui elegido por la misericordia de Dios. Yo no busqué a Dios, Él me buscó a mí. Yo no amé primero a Dios, Él me amó primero a mí. Yo un día no me levanté diciendo, oh, ¿sabes qué? Voy a buscar a Dios y le voy a dar una oportunidad a Dios. Como yo he escuchado a muchas personas, ¿no? Que le dicen a otras, por favor, dele una oportunidad a Jesús. Eso es antibíblico. ¿Cómo así que dele una oportunidad a Jesús? Cuando yo ya entendí que en la doctrina de la elección, Él es el que me elige. Él es el que me busca. Él es.
Él es el que me busca, Él es el que toma la iniciativa, el que me salva. Él es el que en su soberanía mira a este miserable pecador que soy yo y Él me salva y me llama su hijo y me llama su heredero. Y entonces la elección divina lo que hace es mostrarme que Dios toma la iniciativa y que Dios salva. Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso Él toma la iniciativa y tiene misericordia de unos cuantos. Porque los seres humanos por naturaleza hemos elegido el mal, hemos elegido el pecado. Amigo, tú que me estás escuchando, espero que ya hasta hoy hayas entendido muy bien la carta a los romanos y que entiendas de qué se trata ser cristiano. Ser seguidor de Jesucristo tiene que ver con entender la condenación, la justificación, la santificación y la elección divina. Dani, por favor, acércate aquí al micrófono y nos vas a decir de qué se trata ser cristiano de acuerdo a la carta a los romanos. Ser cristiano se trata de reconocer que somos culpables. Ser cristiano se trata de reconocer que Dios nos justifica. Ser cristiano se trata de que Dios nos santifica. Y ser cristiano se trata de que Dios nos elige. Bien, campeón, excelente. De eso se trata ser cristiano. Dios, estamos condenados y Dios entonces nos justifica por la fe. Estamos condenados y entonces Dios nos santifica con su poder, con el Espíritu Santo. Estamos condenados y Dios nos elige. Maravilloso, maravilloso. Eso es ser cristiano. Y vamos a empezar con el capítulo 12, pero ya que Dani me dice eso, me hace recordar este maravilloso pasaje que está en capítulo 8, versículo 31. Busquémoslo un segundo como un versículo o un verso introductorio a lo que vamos a ver hoy, porque definitivamente esta es una verdad que tenemos que tener muy clara. Y lo que tú dijiste, Dani, ser cristiano es reconocer que estaba condenado. Ser cristiano es reconocer que ahora estoy justificado gratuitamente por la fe. Ser cristiano es saber que estoy santificado. Y ser cristiano es saber que fui elegido soberanamente. Ser cristiano no es tener una relación romántica con Dios, donde yo le doy oportunidades a Él. En una ocasión escuché como un poema que decía, yo aquí, Jesús, yo soy Jesús y estoy esperando a que hables conmigo. Estoy triste porque no me buscas, porque tú no me hablas, porque tú no me... Y entonces ahí esa canción o ese poema está estableciendo una relación con Jesucristo romántica. Y así no es. Claramente el libro de los Romanos nos muestra que la relación con Dios es totalmente diferente. La relación con Dios es la relación con el Rey soberano del universo, donde yo estaba condenado y Él me elige, me justifica y me santifica. Vamos a Romanos 8:31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Ya entendemos este versículo? ¿Sí lo entiendes ahora sí, Marjo? Sí. Mira, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, si Dios nos justifica, nos elige y nos santifica, ¿quién podrá estar en contra nuestra? ¿Y a qué se refiere a esto? Se refiere al juicio, se refiere a quién nos puede juzgar, quién nos puede condenar y mandar al infierno. Nadie. ¿Por qué? Porque si Dios está a favor de nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Y miren lo que dice el verso 32. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? ¿Qué doctrina aparece ahí en ese versículo? Vuelvo y la digo, Dani. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? La elección. La elección, ¿sí ves? O sea, ¿quién puede condenarme a mí? ¿Quién puede acusarme a mí si Dios ya me eligió? Después dice, nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. O sea, ¿quién fue el que nos justificó? Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? ¿El amor de Cristo? Y ahí entonces
¿Cómo sabemos que nadie nos puede separar del amor de Cristo? Porque ¿qué hizo Dios con nosotros? Nos justificó, nos santificó, nos eligió. Ya no estamos condenados. Querido amigo que me estás escuchando y nosotros como familia, cada vez que leamos el Nuevo Testamento, por favor acordémonos de estos 4 términos. Si lo vuelvo a recordar, lo vuelvo a decir, amigo que nos estás escuchando y nosotros como familia, escuchemos bien, cada vez que leamos el Nuevo Testamento, recordemos estos 4 términos para entender el Nuevo Testamento o si no vamos a estar perdidos. Recordemos, todos estamos condenados. Sin embargo, Dios nos justifica gratuitamente por la fe, nos santifica con el poder del Espíritu Santo y somos elegidos porque Él es soberano y misericordioso. Cada vez que leamos cualquier libro del Nuevo Testamento, tengamos en cuenta esas 4 cosas, esos 4 términos, porque si no los entendemos, no vamos a interpretar correctamente el Nuevo Testamento. Muy bien, Dani, ¿qué acabo de decir, campeón? Que tenemos que tener en cuenta esos 4 aspectos para entender el cristianismo, o si no, nunca lo vamos a entender y nunca vamos a entender las cartas. Correcto, nunca vamos a entender el Nuevo Testamento si no entendemos estos 4 términos. Muy bien, ahora vamos a arrancar la 5ª sección de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y esta 5ª sección se llama Confianza puesta en práctica. Confianza puesta en práctica. Aquí es, y esto quiero que lo tengamos muy en cuenta, Dani, aquí es donde la Biblia se vuelve singular, se vuelve única. La Biblia no tiene paralelos. La Biblia no se puede comparar con ningún otro libro sagrado, Dani, por favor, siempre tenlo en cuenta. La Biblia no se puede comparar con ningún otro libro sagrado. Y la razón es porque la Biblia tiene una didáctica única, y la voy a explicar. La Biblia llega y primero, y eso es una característica de todas las Sagradas Escrituras, la Biblia primero te expone un concepto, te lo explica y después te dice cómo vivir. Es maravillosa. Por eso esta 5ª sección se llama Confianza puesta en práctica. Voy a volver a decirlo. La Biblia es única, es singular, porque es el único libro sagrado que hace lo siguiente. Te expone un concepto, te lo explica y te dice cómo vivir. Y entonces ahora la Biblia ya nos explicó 4 conceptos. ¿Qué conceptos nos explicó? La condenación, la justificación, la santificación y la elección soberana. Listo, hasta aquí hemos recibido un marco teórico que ha sido impresionante. Hemos recibido un sustento de 11 capítulos que ha sido absolutamente profundo y contundente. Yo, al escuchar este argumento de los primeros 11 capítulos de Romanos, me queda algo claro y es que yo estaba condenado, pero Dios es tan bueno y tan rico en su misericordia, en su bondad y en su gracia que me justifica gratuitamente. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que me santifica con el poder del Espíritu Santo y entiendo que fui elegido. Y entonces yo digo, wow, Dios, gracias. Entonces he recibido identidad y he recibido unos conceptos demasiado profundos. Si la Biblia se quedara ahí, pues simplemente sería un libro que expone verdades y ya. Pero la Biblia es perfecta porque ella no se quede ahí. Ella no se queda ahí. Ella complementa porque ahora me va a decir, listo, ahora ya sabes que estabas condenado, ya sabes que eres justificado, ya sabes que eres santificado y ya sabes que fuiste elegido por Dios. Ahora te voy a explicar, dice la Biblia, cómo se vive con eso. Esto es espectacular, amigos. Porque ahora la Biblia nos va a decir, ok, ¿ya entendiste eso, Dani? Ahora te voy a explicar cómo debes vivir de acuerdo a eso. Y ahí es donde la Biblia se vuelve única. Porque ahora la Biblia nos dice exactamente cómo vivir de acuerdo a lo que estamos aprendiendo. Dani, ¿me puedes explicar qué acabo de decir, campeón? Que la Biblia es única porque ella nos dice qué hacer y luego nos explica cómo hacerlo. Entonces ya nos explicó unos conceptos muy importantes y ahora nos va a explicar cómo practicarlos. Maravilloso. Bien dicho, campeón.
Bien dicho, la Biblia ya te acabó de explicar unos conceptos y ahora te va a decir cómo vivirlos. Ok. Muy bien, campeón. Sí. Vamos entonces con Romanos capítulo 12. Margie, ¿cómo se llama la sección número 5 del libro de los Romanos? Sí, Daniel, la sección número 5 se llama Confianza puesta en práctica. Y definitivamente es lo mejor que puedo empezar a leer, a estudiar, porque es la manera, después de ya haber sido elegida, saber cómo vivir de acuerdo al propósito de Dios. Y para eso es la Biblia. Muy bien, perfecto. Es cómo vivir de acuerdo al propósito de Dios. Excelente, así es. Cómo vivir de acuerdo al propósito de Dios. Eso es lo que nos va a decir la Biblia. Muy bien. Y entonces tenemos Romanos capítulo 12 y empezamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Por lo tanto, amados hermanos, ¿sí ven cómo arranca el capítulo 12? Por lo tanto. Por lo tanto, ¿qué? Por lo Diría tanto, alguien, ¿qué? ¿no? Claro, ojo, yo he encontrado muchas personas que tienen la costumbre de leer la Biblia fraccionada. Entonces, por ejemplo, Sí. 1 de enero, dicen, ay, de verdad que yo tengo un plan. Ojo, ese plan de lectura de leer la Biblia en un año, si no se hace en orden, no funciona. Por ejemplo, eso de Libros completos. claro, eso por ejemplo ay, hoy es no sé qué, hoy es 9 de marzo. Ay, ¿qué me toca hoy? Salmo 34. Y leen un pedacito del Salmo 34 y después, ay, de verdad que también tengo que pasar a Nehemías 9. Y después, ay, tengo que pasar a Jeremías 23. Y después dicen, y después, ay, y hoy también me toca Romanos 12. Imagínense lo siguiente, amigos. Dani, Margie y tú amigo que me estás escuchando, imagínense lo siguiente, imagínense que hoy, 9 de marzo, me tocara, de acuerdo a mi devocional, entre comillas, imagínense que hoy me tocara, yo dijera, ay, hoy me toca mi devocional. ¿Y qué dice mi devocional? Romanos 12. Y yo quiero, Dani, que te imagines por un momento, que no hemos leído los 11 primeros capítulos, Dani. Imagínate esto. Imagínate que tú no has leído los 11 primeros capítulos de Romanos y arrancas con el siguiente versículo. Por lo tanto, amados hermanos, ¿entiendes de qué viene hablando el autor? No, ni idea. No sabemos el hilo conductor. Claro, Todavía. por lo tanto, ¿qué? Ni idea. Por eso, querido amigo que me estás escuchando, nunca leas versículos aislados porque te pierdes de la idea. Y entonces ahora vamos a enlazar bien este versículo. Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, ya que fuiste justificado, santificado y elegido, por lo tanto, ya que reconoces la misericordia de Dios, entonces, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Qué es lo que Él ha hecho a favor de nosotros? Ojo que hay gente que cuando lee este versículo, miren cómo se puede malinterpretar. Dice que lo sanó. Un ejemplo, sí señora, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Hay gente que dice, ay sí, Dios ha hecho mucho por mí, me trajo a mi esposo, me recuperó a mi hijo, me sanó, me dio mi pensión, me dio mi casita. ¿A eso es que está haciendo referencia el autor? No. El autor está haciendo referencia ¿a qué? A que fuimos elegidos, santificados y justificados. Y que ya somos declarados no culpables, no condenados. Y entonces nuevamente, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y entonces llega y dice el autor, muy bien, como Dios y esto quiero que nos quede claro, querido amigo que me estás escuchando, como Dios nos ha justificado, como Dios nos ha santificado y como Dios nos ha elegido, ¿qué debemos hacer de acuerdo al capítulo 12, versículo 1? Entregarle nuestro cuerpo a Él. Ya nuestro cuerpo no nos pertenece. Y eso hace referencia a una vida práctica. O sea, mi vida práctica ya no me pertenece a mí.
Mi vida práctica le pertenece a Cristo. Entonces, por lo tanto, teniendo en cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos entregar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dani, ¿puedes volver a leer Romanos 12:1? Nos debe quedar clarísimo ese versículo. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho por ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Margie, ¿cómo se llama esta sección número 5? Confianza puesta en práctica. Y entonces es, ok, Mi confianza puesta en práctica, ¿sí? correcto. Y entonces así es. Ya que Dios nos ha elegido, ya que Dios nos ha santificado, ya que Dios nos ha justificado, lo lógico entonces es, para adorarlo, ofrecerle a Él nuestro cuerpo, nuestra vida, todo lo que somos. Esa es la verdadera manera de adorarlo y de agradecerle. ¿Eso qué quiere decir, Margie, Dani y amigo que nos escuchas? Nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Ya nosotros no hacemos lo que deseamos y lo que queremos con nuestro cuerpo, sino que ahora nosotros en la vida práctica hacemos lo que le agrada a Dios. Y entonces vamos a tener en cuenta eso. Si Dios ha hecho todo eso por nosotros, ahora nosotros lo que hacemos es simplemente presentarle a Él nuestro cuerpo como ese sacrificio vivo y santo. Lo que hacemos ahora es dedicarle lo que somos y en la vida práctica ya no somos nuestros dueños. En la vida práctica ahora Él es nuestro dueño y Él es el que nos dice qué hacer y Él es el que dirige nuestra vida cotidiana. Versículo 2. Y entonces, ¿cómo se vive eso en la vida práctica? Y aquí ya empiezan los consejos prácticos, los mandatos prácticos. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dani, aquí hay algo que nos debe quedar muy, muy claro y es, si Dios nos ha elegido, si Dios nos ha santificado y si Dios nos ha justificado, entonces lo primero que hacemos nosotros es entregarle nuestro cuerpo. Y ahora, de manera práctica, lo primero que hacemos es no imitar ni las costumbres, ni las acciones, ni las conductas de este mundo. ¿Queda claro, campeón? Sí. Te lo vuelvo a explicar y tú me lo vas a repetir para que nos quede claro este punto. Si Dios te justificó gratuitamente, si Dios te santificó y si Dios te eligió, el primer mandato práctico es, Dani, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo, sino más bien deja que Dios te cambie la manera de pensar. Muy bien, dímelo, campeón. Que como Dios nos eligió, en vez de seguir las prácticas del mundo, tenemos que seguirlo a Él y someternos a Él. Y dejar que Él haga ¿qué? Y dejar que Él nos cambie la manera de pensar. Correcto, eso es. Permitir que Dios nos cambie la manera de pensar. Aquí, cuando habla de no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, este mandamiento práctico es no agarren el molde de este mundo. Aquí es donde quiero aclarar que hay muchas personas que entienden que tienen que parecerse al mundo dizque para evangelizar al mundo. Yo he escuchado personas que dicen, no, pues es que uno para ganarse a un cantante de rock, si yo quiero ganarme para Cristo a un cantante de rock, pues yo tengo que dejarme crecer el cabello como él y tengo que además usar la misma ropa que él usa y tengo que escuchar la misma ropa y tengo que escuchar la misma música, que él usa y tengo que hablar como él habla para ganármelo para Cristo. ¿Qué? Eso es una muy mala interpretación de la Biblia. El apóstol Pablo habla de que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser y ya no debemos amoldarnos a este mundo. Y eso de cuando habla de no amoldarnos es no agarrar el molde, no agarrar la forma del mundo, cosa de que realmente ni siquiera nos puedan distinguir. Y eso es lo que al punto al que el apóstol quiere llegar. O sea, Margie, es que
No que la gente cuando te vea a ti ni siquiera pueda diferenciar nada. Que no diga, ven, pero esta señora es que ella es... Porque no le veo la diferencia. Yo no le veo la diferencia. O que realmente diga, oiga, sí, sí tiene la forma distinta a la de este mundo. O sea, no tiene la misma costumbre, no tiene la misma conducta, no tiene la misma forma de pensar de este mundo. Es distinta, ¿por qué? ¿Por qué es distinta? Pues porque es Dios el que le cambia la manera de pensar y le cambia la manera de actuar y las actitudes. Así es, Daniel, y no confundir no amoldarme a este mundo con no pertenecer al mundo, porque eso sería imposible. Estoy en el mundo, pero puedo ser diferente. Así es. Y entonces Dios lo que nos está diciendo es, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y entonces cuando eso ocurre, cuando mi manera de pensar cambia, cuando mis conductas y mis actitudes cambian, entonces yo empiezo a entender algo. Sigo con el versículo 2. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y entonces, como Dios ha hecho eso por mí, como Dios me ha justificado, me ha santificado y me ha elegido, entonces yo le entrego mi cuerpo a Él como sacrificio vivo, yo le entrego mi cuerpo a Él para que Él lo gobierne y mi vida cotidiana Él la gobierne. Y entonces yo no imito, ni copio, ni me amoldo a las costumbres y a las conductas de este mundo, sino más bien empiezo a dejar que Dios cambie mi manera de pensar. Y cuando lo hago, empiezo a entender la voluntad de Dios para mi vida, la cual es buena, agradable y perfecta. Amigos, nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Los verdaderos cristianos vivimos para Dios. Y debemos entender que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Y hay que entender estos tres términos. ¿Qué significa que la voluntad de Dios para nosotros es buena? Pues que es moralmente correcta. ¿Ok? Dani, la voluntad de Dios para nosotros es buena, o sea, es moralmente correcta. La voluntad de Dios para nosotros es agradable, o sea, es conveniente, nos conviene, es para nuestro bien. Y la voluntad de Dios para nuestra vida es perfecta, tiene que ver con la eternidad. Por eso debemos dejar que Dios nos dirija, por eso debemos transformar nuestra mente. Vuelvo y lo digo, si nosotros entregamos nuestra vida a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros, o sea, si tenemos en cuenta que Dios nos justificó, nos santificó y nos eligió, entonces nosotros lo que hacemos es entregarle nuestro cuerpo. Y si le entregamos nuestro cuerpo, entonces nosotros empezamos a tener una conducta diferente y no copiamos las costumbres de este mundo, sino que Dios empieza a cambiar nuestra mente. Y cuando Dios empieza a cambiar nuestra mente, empezamos a entender cuál es su voluntad para nuestras vidas. Y la voluntad de Dios es buena, o sea, moralmente correcta. La voluntad de Dios es agradable, o sea, nos conviene. Y la voluntad de Dios es perfecta, o sea, tiene que ver con la eternidad. Si eso es así, entonces vamos a tener vidas llenas de paz, de gozo y de satisfacción. Porque no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Gran conclusión entonces de nuestra clase de hoy. Clase 164 del curso El Mejor Manual de Crianza. Gran conclusión. Si Dios nos ha justificado, santificado y elegido, lo lógico es entregarle nuestro cuerpo. No copiar las costumbres ni las conductas de este mundo, sino dejar que Dios nos cambie la manera de pensar y así entenderemos su voluntad para nuestras vidas, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Muy bien, amigo, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante.